Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo el gusto de tener con nosotros a mi buen amigo, compañero Quijote, y en mi opinión uno de los mejores diputados que hemos tenido, alguien que hace falta en la política, especialmente en la crisis que estamos viviendo, que es una crisis para mí profunda y en vías de profundizarse más. Bienvenido, Jorge. Gracias, Alfredo, siempre es un gusto estar contigo y con los amigos de la televisión del Canal 21. Gracias, Jorge. Empecemos quizás con la crisis institucional. Esto de las violaciones que se han dado con respecto a la tregua son graves. Graves no solo por las implicaciones prácticas que tiene esto, que se le entregó territorio a organizaciones criminales, sino que se violentó la ley desde las esferas más grandes, más altas, hasta las más bajas. ¿Qué opinas de eso, Jorge? Bueno, mira, yo he estado escuchando algunos de los argumentos que buscan explicar por qué pasó. Esas autoridades, encabezadas obviamente por el señor ministro de la Defensa en ese momento, y el presidente de la República, y obviamente el presidente de la República, llegaron a tener información que les llegó a concluir que la mayor parte de los asesinatos que se daban eran el resultado de una confrontación entre las dos pandillas. Es decir, que el problema estaba mayoritariamente en ese conflicto. Y claro, ese conflicto se daba por la necesidad de ambas pandillas de tener territorio que les sirve para obtener ingresos y para tener control, poder, así de simple, sobre las personas, sobre los seres humanos que viven ahí. El dinero es una cosa que te satisface tu ego, pero el poder, la concupiscencia del espíritu, como se dice, es todavía quizás para algunos o para todo el ser humano mucho más beneficiosa mentalmente, el saber que tú controlas vidas y haciendas de la gente y que tú determinas eso. Frente a esa situación, hombre, les cayó la lógica, o alguien se las planteó, de decir, si ese es el principal problema de los muertos, y los muertos son lo que mediáticamente más golpea a lo político, a los gobiernos, hombre, y si lográramos, y alguien les dijo que sí se podía, convencer a esas dos pandillas que redujeran su confrontación y dejaran de matarse. Ese era todo el punto. El problema es a cambio de qué. Y entonces, cuando se pusieron en ese esquema, simplemente pasaron a ser chantajeados por muertos. Es decir, yo reduzco los muertos y tengo estos beneficios. Tú tienes el beneficio que puedes decir que los muertos han reducido. ¿Me explico? Pero entonces la moneda de negociación, la moneda o el bien que servía para la extorsión, porque en la práctica estabas extorsionando al Estado, eran vidas. De los mareros, sí, nada más porque no se comprometieron a ninguna otra cosa. Claro, ¿cuáles son las motivaciones para eso? El simple hecho de reducir los muertos, a mí no me parece que no era ese el punto, no es una cosa así humanitaria, que haya menos muertos. Más pareciera que había un interés político, es decir, con esto se reduce en los muertos, la imagen es mejor, y entonces las oportunidades de quien lo logra, se le abre una ventana, por no decir una puerta, hacia una candidatura, hacia un beneficio político que tú quieras en el futuro inmediato. Una candidatura presidencial, una candidatura a diputados creo que es muy poco, pero para una presidencial puede ser.
¿No serían esas motivaciones las que llevaron a esas autoridades a concretar este mecanismo? Claro, yo no niego de que alguien se los planteó, lo buscaron de esa manera y creyeron realmente que iban a conseguirlo. Pero fíjate bien, el único elemento estaba en los muertos de las pandillas. Que los escondieron, porque claro, ahí hubo... Ese era el punto teórico, pero las extorsiones, que es lo que más golpeaba a la población, hombre, se justificaron. Llegaron a decir, ¿y de qué otra cosa cree que vivan los muchachos esos y sus familias? De algo tiene que vivir. Como son ninis, porque no hace una cosa ni la otra, ni el Estado tiene cómo ayudar a resolverles, bueno, ellos siguen extorsionando, pues. Y justificaron la extorsión casi como un empleo, ¿verdad? Porque te piden no solo mensual la renta, entre comillas, la extorsión, sino que al final del año quieren hasta un bono, ¿eh? Como cualquier otro trabajador. Indemnización. Y quieren indemnización también. Es decir, lo asumieron de esa manera y al pasar a hacer la operación, lo que hicieron fue que los mareros se dieron cuenta que tenían un instrumento de negociación, incluso políticos, porque en la medida que fueron tomando territorio por eso, entonces las autoridades locales, los mismos diputados, se comenzaron a dar cuenta que ese poder terminaban dependiendo ellos precisamente de ese poder que demanda la presencia de los partidos o del Estado en esos territorios. Y así, en la siguiente campaña electoral, pues hombre, para ir a hacer un meeting tenías que tener el permiso de la Mara, y por qué no decirlo, pagarle a la Mara para poder hacer un meeting. Yo recuerdo bien un amigo de un partido que me dijo, no solo eso, Jorge, si es que te dicen que si querés exclusividad y que no llegue ningún partido más que vos, entonces pagas más. Otra tarifa. Otra tarifa. Ahora, entonces, eso es la explicación. Ahora bien, lo que hicieron, hombre, ahí es donde debe, y la Fiscalía lo tendrá que hacer, especificar dónde estuvieron las violaciones a la ley, a la ley penitenciaria, a otras legislaciones que tienen que ver con el uso de los recursos y de los fondos del Estado, etcétera. Esa parte es la que ahora tendrá que dilucidarse y por consiguiente las responsabilidades. Algunas ya no son penables, ya no son sujetos de pena porque ha pasado el tiempo, pero otros no. Pero lo más importante es que la ciudadanía ha comenzado a darse cuenta qué pasó realmente, de manera tal que la impunidad se reduzca en esos casos para que estas situaciones no se vuelvan a repetir y esos abusos no se vuelvan a repetir. Y el funcionario debe de entender que no puede hacer nada más que lo que la ley le autoriza a hacer y no otras cosas que se le ocurran. Ahora, fíjate eso que... es una parte, creo yo, importante de esto. Y lo otro importante es deducir responsabilidades, Alfredo. El que cometió esos vicios, delitos, debe de pagar, pues. Que no solo sean los gatitos, como no, dijo Oscar claro, Godoy. No, es evidente que las personas capturadas no tomaron decisiones de este tipo que estamos hablando, porque esto es diseño de una política pública respecto al tema. Ahora, fíjate que a mí lo que más me preocupa es que se tuvo la osadía, porque en realidad se tuvo la osadía de proponer que se convirtieran en una fuerza política partidaria. O sea, ya hay gente que los consideró suficientemente legitimados para optar a competir en una política partidaria. Vaya, no hay duda de que alguna gente lo pensó. Es más, algunos lo llegaron a expresar en público. Y gente importante en esa... Claro, minorías, no hay ninguna duda. El problema, 4 personas o 2 o los que sea, sí, pero si tienen y son parte del establishment del Estado, hombre, generan una imagen equivocada. Esta gente pareciera como que siguieron el esquema de la acción que desarrollaba el FMLN en los tiempos del conflicto.
pero es totalmente diferente. Una cosa es una gente que delinque, que se organiza, que actúa estrictamente para delinquir, es decir, para matar, para extorsionar, y otra cosa es una fuerza beligerante que entra en un conflicto armado bajo una posición ideológica, incluso. Por eso tiene sentido. Yo no diría armado, escudado en una posición ideológica. Bueno, con el cual puedes llegar a acuerdos que los puedes terminar enmarcando en una legislación, pero con un delincuente, ¿a qué puedes llegar? Y ese es el lío. Claro, hay algunos que tratan de darte explicaciones en el sentido social o humanitario, que cuál es el origen de esto, que son problemas de carácter social que están a su base. No hay duda. Si aquí no teníamos nosotros pandillas, en buena parte de eso, perdóname, pero es un traslado transcultural Es de importado. lo que les pasa en los Estados Unidos a gente que se va del país, que es expulsada del país por razones económicos, sociales, esa es la realidad, y allá llega y tiene una vida de gueto, como en todas las minorías en los Estados Unidos, en ciertas ciudades. Y esa acción hace que tenga que enfrentarse pues con otras pandillas de otros orígenes étnicos. Y así surgen estas pandillas. Pero ves qué bonito, después los Estados Unidos los comienzan a expulsar. Y cuando llegan aquí, llegan sin que el Estado esté preparado para ubicar a esa gente que es delincuente, que aprendió a delinquir, que ya estuvo en las cárceles de los Estados Unidos. Cárceles que se convierten allá en centros de capacitación, de entrenamiento. Centros de educación superior. De educación superior. Y terminan saliendo de Harvard, que es la cárcel de Los Ángeles o donde sea, ¿verdad? Resultados, vienen aquí y encuentran también un terreno fértil para esta cosa. ¿Cuál es el terreno fértil? Bueno, la falta de oportunidades también es una realidad. Pero más que eso, el rompimiento de la familia, Alfredo. El hecho de que estos jóvenes estén dependiendo o bajo el control, entre comillas, de abuelos o de parientes, pero no de una familia estructurada. Y luego, los arquitectos, fíjense bien, o los urbanistas tienen cierta culpa. Perdóname, esas miles de viviendas de 20 metros cuadrados, pegadas unas con otras, y en medio pasillos de 3 metros, donde casi cabe 2 personas, tiene que haber de lado. ¿Qué ambiente le permite a un joven que... Ahora, fíjate que más y que que solo va a la escuela por las mañanas, porque como diseñaron un sistema, en mi tiempo yo iba tarde y mañana al colegio. Y hasta el sábado. ¿Verdad? Y hasta el sábado. Ahora no, ¿verdad? Los muchachos van 4 horas, ¿verdad? Y las otras 20, ¿dónde las pasan? Pues? Ahora, fíjate que ese terreno fértil del que tú hablas, socialmente acepto, o sea que la desintegración familiar, la desintegración económica, la falta de oportunidades, es solamente un factor. Esta gente vino aquí a un vacío de seguridad, vacío de institucionalidad, vacío de implementación de las leyes. Vacío de valores, Alfredo. Pero esa es culpa de la clase política. Claro, se perdieron los valores. Y todavía, Alfredo, me acabo de encontrar con unos amigos en un evento y una persona me dijo, fíjate, Jorge, que hablando con gente de derecha, dijeron, hombre, sí, Jorge es honrado, pero ha sido tonto también. No se aprovechó. No se aprovechó. Lo mismo dicen de tu servidor. Entonces, decime vos, implica que todavía tenés concepciones de ese tipo. Esa cultura. Y entonces se perdieron los valores y la familia al desintegrarse, que es a donde adquieres los valores claves, la honradez, el concepto de la verdad, el respeto, lo adquieres en la familia. Sí. Te lo puede complementar la escuela, pero la escuela no es quien te da eso, la escuela te enseña, te informa, sí. Pero los valores son la familia. Creo que esas
perdón, son las explicaciones que uno puede encontrar. Pero a pesar de todo esto, lo que no es aceptable es que autoridades violen la ley. Eso es totalmente inaceptable. Y peor aún, pretender ocultar esa información, y ahora resulta, como en una caricatura que leí en un periódico ayer, que con la canción aquella que yo no fui. Hoy resulta que nadie fue y nadie es responsable de nada, cuando es evidente que las personas, por ejemplo, que han sido capturadas, cumplieron órdenes. Claro. Es más, órdenes como alguien les dijo, y no vayan a poner nada por escrito. O sea que la autoridad que dijo eso sabía que lo que estaban haciendo era ilegal. Y cuando les dice que no pongan por escrito, es para que no quede huella, como dice la otra canción mexicana. Ahora, a mí me preocupa el accionar de la clase política. Y no solo lo estamos viendo aquí en El Salvador. Yo quiero que más adelante en este programa veamos lo que está sucediendo lo que sucedió en Argentina, lo que está sucediendo en Brasil, lo que está sucediendo en Venezuela. Para mí, y es preocupante, es el descalabro de la democracia. O sea, que han habido fuerzas, las partidocracias, que han secuestrado a la democracia, que han secuestrado la institucionalidad. Y el caldo de cultivo que se está fomentando adentro de los pueblos es muy peligroso. No nos cambie, ya volvemos. Jorge, antes de pasar a la parte política, quisiera profundizar un poco en la parte de seguridad nacional. A mí me preocupan mucho los policías que están ofrendando su vida, se están arriesgando, y la inseguridad jurídica que se puede estar generando es muy peligrosa. O sea, solo basta con ver lo que le quieren hacer a los militares extraditándolos a España, aunque hayan cometido una estupidez y hayan cometido un crimen, pero legalmente lo que les quieren hacer ya no cabe y es inconstitucional. Pero la policía y la falta de judicialización de los casos, cuando hay muertos en enfrentamientos, cuando hay capturas, es peligroso porque esta gente creo que legítimamente puede estarse preocupando, bueno, ¿y qué va a suceder dentro de 5 años? Que le vengan a caer. Entonces, ninguno de nosotros dos somos abogados, pero yo dentro de mi ignorancia legal, a mí me gustaría ver que la Fiscalía General de la República judicialice y finiquite cada caso. Porque es injusto que el policía que está arriesgando su vida, que en una acción tenga que matar a un individuo y que dentro de 5 años le vengan a caer a él cuando ya no es policía, cuando ya no tiene ningún poder. Yo creo que es un tema que debiéramos de empezar a discutir como sociedad, porque como sociedad no solo debemos exigir de que se les pague bien, que se les dé combustible a los vehículos, que se les den buenos chalecos, que se les den buenas armas, debemos de pensar en su protección jurídica. Y eso es un tema que me gustaría escuchar tu opinión. Sí, Alfredo, yo entiendo el punto. Principalmente lo grave es que en un conflicto como el que tenemos, que como dice Roberto Gutiérrez, él dice que estamos en guerra, pero es evidente que hay elementos de eso, se dan casos de una acción, de un enfrentamiento, y la ley queda claro que el policía
si existe un peligro de un tercero o si existe un peligro de su vida, está autorizado para hacer uso del arma y defenderse. Las normativas últimas protegen eso también. El problema es que en la práctica, como resultado precisamente de una situación de guerra, un policía que perdió a su compañero en un enfrentamiento, perdóname, está tentado también a hacer cosas que ya no son cuando esté en peligro mi vida porque el otro está armado o lo que sea, sino que pasar a esos mecanismos de limpieza de escuadrones, mano blanca, mano dura o sombra negra, como se llamen, y se han dado casos que están en ese rango, en esa área. La Procuraduría los ha señalado, he visto que se han juntado ya para buscar que también la Procuraduría no caiga también en problemas. La Procuraduría de torcidos humanos. El tema también, mira, de las víctimas, así como el de los policías. Yo lo que creo es que ahí está el tema del cumplimiento de la ley, y tú lo señalas bien. El problema es que si un fiscal tiene 400 casos, ¿cómo va a poder esa persona judicializar esos casos que le van cayendo uno tras otro? Judicializar y finiquitar. Pero además son casos, Alfredo, mezclados, porque va desde alguien que le pegó una trompada a otro, le quebró los dientes, hasta alguien que descuartizó a otro. Es decir, en medio de eso es un montón de delitos de todo tipo. No hay en la Fiscalía una posibilidad real de la separación de casos. Yo sé que el fiscal estará haciendo esfuerzos para separar eso, está haciendo pero lo que desde puede. el punto de vista legal también tiene limitaciones, y no digamos desde el punto de vista de recursos. Ahora, tú tienes razón, el policía necesita estarse garantizando, amparado en el tema de la ley, pero también el policía debe entender que los abusos, aquellos que se realicen, como hemos dicho, como tema de sombra negra o grupos paramilitares, eso también es inaceptable, porque si no el policía cae en el mismo nivel del delincuente que está tratando de combatir. Y además, eso abre espacios peligrosos. Por eso esa idea de darle armas a las comunidades, uno puede decirle, tienen que defenderse. No, hermano, si el problema es que después se te vuelve un lío, porque el que tiene ya un arma, y si sabe que tiene impunidad, como en un país como este, donde el 87% de los casos no se llevan a los tribunales, hombre, por un problema emocional o una disputa de mujeres o lo que sea, de dinero, de herencias, te llegan también a cometer delitos y los vas a cargar a la cuenta de las maras y del combate a la delincuencia. Eso es lo peligroso de eso. Y luego, así como tú señalas eso, también el otro problema son las víctimas. Ayer matan ahí a un muchacho, le llegan a disparar que está en un car wash. Y 19 años, su mujer prácticamente de la misma edad y una niña de 3 meses. ¿Y esa víctima? ¿Qué va a hacer esa familia? ¿Qué va a hacer esa niña de 3 o 9 meses? ¿Qué hay de posibilidades de algún apoyo a la víctima de esa delincuencia? Ninguna. Entonces ese es otro aspecto también a tomar en cuenta. Y aquel que lo sacan de su lugar de vivienda en una finca porque quieren que se incorpore a la mara o que le sirva a la mara, o la amenazan porque quieren el espacio, el territorio, quieren esa casa destroyer porque les conviene. Y esa víctima, ¿y qué se va a hacer cuando lo sacan de ahí? Y lo vemos a cada rato, cantones o caseríos enteros, 10, 15, 20 familias que dejan sus viviendas. ¿Y a dónde se va esa gente? ¿Y cuáles los costos de eso? El tema de la víctima también debería ser un tema clave en un verdadero programa o una verdadera política pública del tema de seguridad.
Pasemos al plano político. Jorge, tú entiendes muy bien eso, lo has vivido. Creo que sos de las personas que más conoce el funcionamiento político y de la partidocracia. A mí me preocupa porque yo soy de las personas que estoy al borde de la insurrección. Yo he dejado de creer en el sistema, y cuando te digo que he dejado de creer en el sistema, no es que he dejado de creer en la democracia, he dejado de creer en la partidocracia. Y estoy firmemente convencido de que la partidocracia y la cleptocracia han secuestrado este país y nos tienen de rodillas. Y eso no puede seguir así, Jorge. Tienes toda la razón. Y ahora está comprobado en la práctica política de todos los días de que todos los dirigentes políticos de todos los partidos políticos, o mejor dicho, dirigentes de todos los partidos políticos son responsables de esto. O sea, no es que un problema político ideológico, no. Hoy resulta que todos los vicios que le señalamos a Arena, los abusos de Arena, esto que hemos señalado como terreno fértil para la presencia de las pandillas, hay responsabilidad de esos gobiernos de Arena que convirtieron el neoliberalismo en un instrumento aparte para el mercantilismo, como tú mismo lo has señalado muchas veces. Pero resulta que la izquierda, que supuestamente existía, iba a corregir eso. E iba a corregir eso, hace exactamente lo mismo. Y mejor. Y no solo aquí, ¿verdad? No solo aquí. Lo encontrás en América Latina, la misma historia. Entonces, el problema, y esa es una cosa que hay que apartar bien, el problema no es la institucionalidad partido político como el instrumento clave para el desarrollo de la democracia representativa. El problema son las dirigencias de esos partidos políticos Y los dueños y las normativas inexistentes o no, como una ley de partidos políticos, que no garantiza que esos partidos políticos cumplan con su función real de ser verdaderos instituciones, institutos que crean cultura política, que contribuyen a la democracia, que presentan dirigentes lo mejor del país para que ocupen los cargos, sino que al revés se han convertido en grupos de negocios, negociación de votos, negociación de posición. ¿Hay medidas para eso? Sí, una legislación correcta de partidos políticos, si se hubiese dado como debió hacerse, no necesitarías todo este lío que nos hemos metido con del famoso voto preferencial y las complicaciones que tiene en la práctica para una votación. Pero la ciudadanía lo ha demandado en vista que los partidos no quieren cambiar, y la sala no le ha quedado más que responder a las demandas, porque los partidos en sí están sumamente tranquilos, y déjame con este mismo jueguito. Yo en esta parte sí estoy convencido de algo. Estamos siguiendo todo un proceso de destrucción del instrumento partido político, de la institucionalidad partido y por consiguiente de la democracia. Y los partidos, las dirigencias actuales de todos los partidos políticos son responsables de esto. Deberían de estarse preocupando porque estamos en una situación donde atenta contra su propia vida política, su existencia como tal, pero no lo asumen así. Todos los dirigentes de partidos políticos, de todos los partidos políticos, son responsables de eso. No, y fíjate que estamos entrando en el mundo al revés, Jorge. ¿Cómo es que nosotros los ciudadanos vamos a tolerar de que todos los presidentes salgan millonarios? Y que cuando los agarran, ahora se hacen las víctimas. Es que ahora ya nos quieren dejar en la calle, porque la fiscalía está ejerciendo su obligación de recuperar el botín que se han llevado. Entonces ahora ya son víctimas, o sea, ya
ya no solo nos bastó tal cosa, sino que nos quieren dejar en la calle. O sea, ¿qué es eso? Y los partidos políticos, muy bien, gracias. Por eso te digo. Pero entonces, ¿qué está pasando? Esa sensación, esas expresiones que tú das, es lo que la ciudadanía está sintiendo y expresando. Y la conclusión es todos son iguales. Entonces, ¿qué sentido tienen los partidos políticos? Eso, para mí, la supervivencia de los partidos políticos debería estar en este momento motivando a las dirigencias de los partidos a cambiar, a ir en otra actitud, realmente busca de respeto a la ley, cumplir con sus funciones. Bueno, mira, es indispensable reformas al sistema electoral, al código electoral, para cumplir con las sentencias de la sala. Tenemos elecciones en el 18 y todavía la Asamblea no toma las decisiones para implementar lo que la sala ha señalado y acordado, que es ley, que la tenías que cumplir. Y cuando uno conversa, varios de los dirigentes de los partidos te dicen, no, Jorge, mira, dejemos eso como está. Arrastremos los pies. Arrastremos, sí, un poquito más. Entonces, no entiendo cómo no se dan cuenta que esto está sucediendo, no solo aquí, sino que en otros países. Claro, en otros países hay un instrumento interesante, que es esto de el mecanismo que permite que los ciudadanos en cierto periodo de su plazo de ejercicio del cargo puedan ser sustituidos. El voto revocatorio. El voto revocatorio. Ahora resulta que el voto revocatorio que está en la ley y en la Constitución de estos países es golpe suave. Por Dios, voto revocatorio es lo que puede pasar en Venezuela. ¿Verdad? En Venezuela existe el voto revocatorio, lo instaló Chávez. Qué bueno, eso hay que reconocerle a Chávez que dio ese paso en democracia. Aunque lo hizo difícil, pero la situación es tan mala claro. que... Bueno, tú lo ves ahora, hay que conseguir, no sé, 3 millones de firmas, algo por el estilo. En un día las consiguieron. Y las consiguieron en un día. En el caso de Brasil, no es el revocatorio, sí, pero el mecanismo del antejuicio está en la Constitución. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Obviamente el caso de la presidenta de Brasil, cuando uno lo ve, no, ella no ha cometido un gran problema. Ella chabeleó cifras como las chabeleaba ministros de Hacienda en El Salvador, a su gusto y placer. Sí, pero mira, pero el problema es que ella representa todo lo que su partido, la izquierda del Partido de los Trabajadores, donde hay una danza de miles, fíjense bien, miles de millones de dólares repartiéndose entre los miembros de esa partidocracia y de los sectores empresariales. ¿Y cuánto le toca a ella? No sabemos, ¿verdad? Claro, pero por lo que lo están señalando y prejuzgando, por ahora es por chavelear cifras. Así es. Pero lo que trato que también está considerado en la Constitución. Claro, y el procedimiento está considerado ahí. Entonces, venir a decir que cuando esta clase política disque de izquierda comete ese montón de errores, vicios y hasta delitos, y cuando le aplican la ley que de esos países donde está vigente y es ley de la República, no puedes decir un golpe por fuerza es un rompimiento de la institucionalidad existente. No puede haber golpe de Estado sin romper la Constitución, la ley. Pero dentro del marco de una ley te aplican un revocatorio o te aplican un antejuicio, perdóname, eso es parte de la legislación. Ya vamos a hablar de los recursos que la Constitución de El Salvador nos da a los ciudadanos. Y uno de ellos es el derecho a la insurrección. Claro. Y esa es una de las cosas que yo quisiera escuchar tu opinión. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Jorge, veamos la crisis política, económica, fiscal
en que esté este gobierno y que esté El Salvador. El hoyo fiscal que ha llevado a un intento de robarle los ahorros a los trabajadores, una presión fiscal a todas luces destructiva, porque está mandando los mensajes equivocados. Y se ignora la piñata en que se ha convertido El Salvador, especialmente por la clase política y sus dueños, porque hay que hablar de ambos, de corruptos y de corruptores. Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco un caficultor que tuvo que vender una propiedad para poder pagar sus deudas. Y entre las propiedades que vendió estaba una propiedad que estaba hipotecada con el FICAFE. Claro, el banco, con tal de quitarse esa mala deuda, le dio una condonación parcial de la deuda. Ahora viene el Ministerio de Hacienda y pretende de que eso sea una ganancia del caficultor. O sea, que es el reducirle la deuda. El condonarle esa parte de la deuda es una utilidad y la quieren catalogar como tal. Yo no soy abogado fiscal y en realidad pues sería tema de tocarlo con Max Mojica, a quien respeto mucho. Pero fíjate que este gobierno habla de las necesidades ecológicas que hay que resolver. Que el café es una de las pocas cosas que ayuda a resolver ese problema. Que la crisis en la caficultura ha desatado un enorme desempleo y miseria en las áreas rurales. Y que dicen ellos quieren ayudarle a la caficultura, ¿verdad? Y yo sé que este caficultor que ha sido víctima de este atentado fiscal, porque yo así lo llamo, es de las pocas personas que todavía está trabajando, que todavía está sembrando. Entonces tú te preguntas, ¿cuál es el mensaje que se le está dando al caficultor? Primero, no pague su FICAFE, primero. Segundo, ¿para qué va a trabajar si le van a caer encima? Luego venimos y parte de este acoso hablan del impuesto al patrimonio. ¿Qué mensaje le están dando a aquel que tiene algo de patrimonio? No invierta aquí, llévese su dinero. Entonces, cuando tú ves esa disyuntiva en que el pueblo salvadoreño se encuentra, especialmente el pueblo productivo, y entre más chiquito peor, claro, porque el que tiene su tiendita, su fabriquita, su negocito, es el que más expuesto está a las extorsiones y a las... Claro. Entonces, tú decís, bueno, ¿y el liderazgo de este gobierno será consecuente con su lenguaje y con sus supuestos objetivos? El problema es que son puntos de vista diferentes. Primero, yo sí quiero dejar una cosa clara. Es necesario el que se usen fondos del presupuesto para cubrir necesidades de carácter social. Sí. Los programas sociales son necesarios. Sí, si tenemos una hipoteca social con un enorme sector de la población. No es cierto que algunos que nos oponemos a lo que se hace ahora estemos diciendo que esas inversiones sociales, que ese gasto social no es superfluo y que no se haga. Nadie se opone a eso. Nadie se opone a esto. Es más, yo quisiera precisar, no lo tengo en este momento, cuánto realmente es lo que se invierte en lo social, en estos programas sociales, para ver, porque aquí se dicen muchas mentiras. Igual como que se dice que la deuda de las pensiones o el pago de las pensiones
es lo que tiene en crisis fiscal al Estado. No, y que el que está fracasando es el nuevo sistema. Cuando el que está fracasando fracasando es el sistema antiguo. Es que le está resolviendo. Entonces, partiendo de ahí, es obvio que el sistema de impuestos en nuestro país merece toda una revisión, pero dentro del marco de qué diseño de economía estoy estableciendo. ¿Y qué objetivos Bueno, tienes? tú le pones ahora, aquí en la práctica terminamos pagando un 35% de impuestos. Esa es la práctica, entre IVA, renta y lo otro, cuando tú te das cuenta, estás por el 35%. ¿Y cuáles son los beneficios? Las retribuciones. La retribución de eso, porque se supone que el impuesto sirve para distribuir las ganancias que funcionan, que el Estado produce. Ahí tenés evidentemente un montón de desastres en cuanto a los temas claves de educación, el tema de la salud, seguridad. Seguridad, no digamos que son responsabilidad. Eso hace entonces que el ciudadano tenga, además de esto que hemos hablado, la carga de la renta de la Mara, que es más eficiente. Extrafiscal. Ministro, Extrafiscal, le llamo yo. Es más eficiente que el ministro. Y que, por cierto, cuando uno revisa los ingresos de los últimos años del Estado, cada vez han sido crecientes. O sea que el ministro de Hacienda actual ha sido eficiente, hay que reconocérselo, en cobrar los impuestos. Se dice ahí que hay otra, que la mitad se pierde por evasión y por elusión. No sé si es para tanto, porque en el tema del IVA, pues si es bien difícil. Es más difícil. Es bien difícil. Ahí está más la apropiación indebida, el robo, porque es delito, de aquellos que se quedan con lo que le descuentan a la gente, al trabajador o lo que sea. Bueno, pero el punto es, si no se diseña, si no se establece lo que en unos países se ha denominado pacto fiscal, en el entendido que estableces una política fiscal con los sectores productivos, que son trabajadores y empleadores y Estado, para encontrar entonces en qué vas a invertir, con qué objetivos vas a hacer ese gasto. Tenés que tener una ley de disciplina fiscal. No, ahí hay una legislación presentada en este momento, pero ninguno quiere ahora apoyarla después que... Un pacto fiscal, Jorge, obligatoriamente tiene que incluir el gasto. No, porque es que la política fiscal no es solo un problema de ingresos. Así es. Es un problema de ingresos y gastos. No, estamos claros de eso. Por consiguiente, el Estado, por eso hablé de la ley de disciplina fiscal, porque esa legislación establece en qué volúmenes te vas a endeudar y cuánto lo vas a hacer. Ahora, fíjate, ¿cómo no tendrá la santa cólera, porque esa es la palabra, la santa cólera del pueblo productivo, cuando tú ves que esa recaudación fiscal es para darle de comer a la bestia? Y cuando yo digo la bestia, no me estoy refiriendo a una persona en particular, me estoy refiriendo a la bestia de todos los simpatizantes de los partidos que han sido contratados para engrosar las filas del Estado. A la bestia me refiero yo a la clase política, que ahora, si hasta los diputados suplentes tienen 2 guardaespaldas, seguidores y volados, la bestia son la corrupción. La bestia son el enriquecimiento por aquellos adentro de los partidos políticos y afuera de los partidos políticos. Entonces, esa bestia insaciable es el objeto, creo yo, de la mayoría de nuestros impuestos. ¿Y cómo no va a dar cólera? ¿Cómo no va a dar rabia? Especialmente de aquel empresario que se truena los dedos para pagar las planillas y tiene esa bestia insaciable encima para caerle encima los recursos del Estado. Y todavía te va a dar más rabia cuando se transparente lo que sucede a nivel de los municipios. ¿Cómo se viola la ley LACAP? ¿Cómo hay corrupción y obviamente corruptores
a nivel local. Claro. Yo me atrevo a decirte que me sobrarían los dedos de mi mano de aquel municipio que no ha caído en ese tipo de vicios. Ya aparecieron, qué buenos, 2 o 3 alcaldes o 2 o 3 municipalidades cuestionadas por la fiscalía. Pero esos vicios señalados se da casi en todos los municipios. Entonces, la deuda municipal es otra enorme también, que cuando el ciudadano llegue a saber cómo se corrompen los municipios, cómo en los municipios hay tremendos niveles de endeudamiento, es otro aspecto que va todavía a mostrar más. Y eso que nos has hablado de la deuda de Alba. Ah, bueno, pero eso no nos toca. ¿Cómo? Perdóneme, la deuda de Alba es una deuda privada. Ojalá. No hay ninguna duda. Ojalá. Una deuda privada. Entonces, eso ya sería una jayanada que nadie aguantaría, pretender que esa deuda sea pública. Como el robo de las pensiones. Claro, claro, mira la reacción de la gente en el robo de las pensiones. Entonces, mi punto es que el pacto fiscal o el llegar a un acuerdo nacional sobre una política fiscal es absolutamente indispensable. Son los dos grandes problemas, el tema de la delincuencia, que igual merece y necesita de un planteamiento y una política en el que todos nos involucremos en esto, es tan demanda de eso como la otra cosa que vimos al principio, el tema de que los partidos enfrenten su crisis y entren a resolver la crisis como partidos que están en peligro de extinción. El tema fiscal, no hay ninguna duda que el endeudamiento que estamos teniendo vuelve al país, ya lo dice a cada rato los organismos internacionales, cada vez nos descalifican, cada vez va a ser más costoso obtener dinero prestado. Si es que se obtiene. Si es que lo obtienes. Y bueno, ahí están hablando de los 157 millones en papeles que irían a la bolsa para ver si consiguen para la seguridad. ¿Y a qué intereses los van a pagar? Te garantizo que así como están no es menos de 7, sino más. Ahora, Jorge. Esos temas son claves, pero no se puede enfrentar, Alfredo, en una actitud que esto es solo un problema del gobierno o este es solo el problema de los partidos. ¿Y quiénes son los que corrompen? A todo nivel. La piñata. Pero nada, a todo nivel. Entonces implica también una evaluación, Ahora, convencimiento del empresariado también. Tú has hablado varias veces en este programa, Jorge, y me ha llamado muchísimo la atención. Y será tema de otro programa, del sistema de partidos en extinción. Fíjate que yo le estoy poniendo bastante pensamiento a lo que tú estás diciendo. Claro. ¿Qué alternativa nos queda, Jorge? Porque te digo, el derecho a la insurrección está consagrado en la Constitución de la República. Y estamos llegando, el pueblo salvadoreño está llegando al punto fiscal, económico, social, político, al punto de rebalse. O sea, yo el sentimiento que tengo cada vez se parece más al que tuve en 1979, Jorge. Claro. Cuando un puñado de amigos y yo fundamos el Movimiento Nacionalista Salvadoreño, que no era para la arena que tenemos ahorita, eso te lo garantizo, ni para la sociedad que tenemos ahorita, ni para la economía que tenemos ahorita, ni para la inseguridad que tenemos ahorita, ni para la educación que tenemos ahorita, ni para la salud que tenemos ahorita. A ese borde estoy llegando yo y estoy seguro que me acompaña al descuido la mayoría de salvadoreños. Desgraciadamente tengo que admitir que tienes razón, que en esta situación mucha gente, porque me lo dicen en la calle, la gente dice, mire, pero ¿y aquí para dónde vamos? ¿Qué camino queda? Si los partidos todos son un desastre, si los políticos todos son, porque es un desprestigio y un rechazo a todo esto. Yo, que sí creo en democracia
y me considero un demócrata, yo estoy convencido que una crisis de la democracia solo se resuelve con más democracia, pero democracia de verdad. Pero eso implica, por eso te digo, cuando digo partidos políticos en extinción, es porque quiero insistir a la clase política actual, a que debe darse cuenta de su responsabilidad de todos. Mira, yo sé que tienen que cambiar en esto, no pueden seguir así. Mira, yo sé que tú me regañaste en internet y te digo, me causó mucha gracia y yo sé que lo hiciste con toda la honestidad y cariño. Me regañaste cuando publiqué una foto de mi general Pinochet. ¿Te acordás, verdad? Claro, claro. Vaya, una de las cosas que hizo mi general Pinochet fue crear un receso partidario en Chile. O sea, les dio vacación a los partidos y a los políticos para recomponer la asquerosidad que habían creado. Tenemos que llegar a eso, Jorge. No, no debemos de llegar a eso. Ojalá. Porque con qué costo se hace. Ojalá. ¿Ah? Eso se hace encima de un montón de gente torturada, cadáveres. No, tampoco. Definitivamente. Va a ser no. tema de otro partido. A la orden. Gracias, Jorge. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.